Nuestro tema para hoy es Ruth y Booz. Recuerden que estamos conversando sobre cómo estas historias ya iluminan el plan de salvación y especialmente para nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús, nos ofrecen luces de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en favor de sus hijos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Te damos gracias, Padre querido, porque mientras aprendemos de ti y estudiamos estas historias, nos damos cuenta de que tú has hecho todo para restablecer esa relación que el pecado rompió entre tu persona y la humanidad. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Nuestro pastor Dani Perla ya el día de ayer nos hacía este resumen de todas las tragedias que había pasado en la familia de Elimelech y Noemí. Y ahora nos encontramos con que Noemí, y ya lo decía nuestro pastor, quiere volver a su casa, aunque sabe que no tiene futuro, según ella, según su perspectiva, no tiene futuro. En esta historia aparece esa entrañable, voy a decir, conversión de Ruth a la religión judía, y que me parece muy interesante. Y quizá me gustaría comenzar por ahí, pastor, antes de hablar de Ruth y Booz, porque no encontramos aquí ¿qué puedo decir? Un estudio bíblico sistemático, no encontramos aquí una campaña evangelística, y sin embargo, una de las nueras de Ruth está convencidísima que quiere echar su suerte con Ruth y su pueblo, y con el Dios de su pueblo, a pesar de las tragedias que han vivido. ¿Qué nos dice esto sobre cómo podemos impactar en la vida de otros de tal manera que puedan conocer a Dios? Bueno, creo que esto es extraordinario, porque recordemos que el origen de Ruth, ella es una moabita, sí. Amón y Moab fueron esos descendientes de aquella relación ilícita que tuvieron las hijas de Lot con él, con sí. su padre, y toda la vida ellos fueron enemigos del pueblo de Dios, pero ahora hay algo que vemos en esta historia, y cuando usted estaba haciendo la introducción recordé un pensamiento que dice: predica con el ejemplo y si es necesario usa las palabras. Sí. Yo creo, viendo lo que ayer estuvimos analizando, que el nombre de Noemí significa dulzura, yo creo que en esta familia Noemí tenía algún trato especial. Sí. A veces se ha usado muy de mala manera esa relación que hay a veces con los suegros, entre suegras, nueras y todo eso. Sin embargo, aquí vemos que sí es posible vivir con relaciones de calidad, pero por supuesto Dios tiene que estar en el centro de esa relación. Y el mejor lugar, y yo creo que el lugar donde de verdad se puede demostrar el temple de una persona, ese lugar es en casa. Amén. Es en el hogar, porque por fuera pues las personas nos conocen, claro, pero conocen una pequeña fracción, una pequeña, muy pequeña parte de nuestra vida, pero en casa nos conocen absolutamente como somos. Así que creo que a pesar de todo, a pesar de las tragedias que habían llegado a la vida de Noemí, yo creo que todas sus palabras, su gesto, toda su vida testificaba que ella confiaba en Dios, porque ella lo dice más adelante. Y sabe que en este libro de Ruth, algo que tenemos también aquí, bueno, yo mencioné la palabra supervivencia ayer, sí, pero hoy voy a mencionar la palabra misericordia, Hesed, una palabra hebrea que habíamos estudiado en otras lecciones ya. Bueno, del carácter de Dios, creo que lo hemos visto también este trimestre, el carácter de Dios, que Dios se proclama como el Dios que hace misericordia, y en esta historia vemos que Noemí está siendo muy misericordiosa, y sin embargo también en el caso de Ruth, ella decide adherirse al pueblo de Dios para siempre, o sea, está renunciando prácticamente al regresar con Noemí a su ciudadanía, a su familia, a su tierra, para unirse con el pueblo de Dios. Esto es un testimonio, y usted lo mencionaba muy bien en la introducción, de la conversión de Ruth a Dios, que ella visualizó como el que era en verdad
el Dios Jehová, el Dios de Israel, era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso ya nos lleva al momento en que ya con Noemí y Ruth en Belén, ahora se enfrentan de nuevo al tema de la supervivencia, pastor. Esa palabra va a seguir ahí. Y no voy a leer todo el relato porque es un poco extenso, pero le invito. El libro de Ruth es corto en sí, pero para el propósito de nuestra lección nos tomaría mucho tiempo leer todo el relato. En Ruth capítulo 2, usted puede leer desde el verso 5 hasta el verso 20 todo este relato. Pero yo quisiera simplemente resumirlo diciendo, pastor, aquí se nos cuenta cómo Ruth comienza a trabajar en un campo sin saber de quién es. Luego sabemos nosotros que es de Booz. Booz le pide a Ruth que no vaya a ningún otro lugar, que se quede ahí. ¿Y qué lecciones podemos comenzar a entrever acá sobre el hecho de cómo el narrador de Ruth nos está introduciendo esta historia en la que Dios está moviendo las cosas de tal manera que hay un pariente, todavía Ruth no sabe que es el pariente, que se ha fijado en ella, en Ruth, y que le ha pedido, quédate aquí, y quizás esperando, vamos a hacer algo con esto? Bueno, esto es algo que tiene que ver con un tema que estudiábamos el trimestre pasado, las providencias divinas, porque noten ustedes, aquí Dios no está forzando a nadie. No. Aquí Dios no envió un sueño, una visión, bueno, tienes que ir a este lugar. Dios lo hace muchas veces, lo hemos visto en otras historias a lo largo de la Biblia. Dios viene, habla. Aquí cada uno va ejerciendo su libre albedrío, toma decisiones, actúa basado en esas decisiones, pero increíblemente esas decisiones van llevando al destino que Dios quiere. Amén. Cada uno usando su libre albedrío. Eso no es otra cosa que providencia divina. Amén. Eso solo Dios puede hacer que se crucen los caminos cuando realmente no había posibilidad. Entonces cuando nosotros pensamos, no, eso es casualidad, eso es suerte, ahora se usa la palabra suerte, ¿verdad? No, aquí no hay casualidad ni hay suerte. Dios está dirigiendo basado, como lo mencioné, en el libre albedrío de cada persona los destinos de esta familia, porque realmente Dios vio que de aquí va a continuar esa descendencia que va a llevar hasta la venida del Mesías, como lo vamos a ver tal vez más claramente el día de mañana. Sí. Y entonces tenemos nosotros que Ruth desconoce ante quién está ella espigando. Noemí sabía que tenía pues parientes que eran familia de su esposo que había fallecido. Ella lo sabía muy bien, pero hasta este momento en la historia todavía ellos no saben, porque había una posibilidad de que esas tierras que tenían Noemí, porque recordemos, ellos tenían su tierra, las habían dejado, se habían ido a Moab, pero ahora regresan. Y una pregunta, algo que es una incógnita ahí en la historia para nosotros es, ¿habrá alguien ocupado esas tierras? Porque ustedes saben que lo que pues no se está usando, viene otra persona y lo puede tomar, ¿verdad?, de mala manera, porque no debería ser así tampoco. Claro. Pero no lo sabemos. Sin embargo, ahora para que Noemí pudiera recuperar esas tierras, ella necesitaba, recordemos que era una sociedad netamente patriarcal, y se necesitaba que hubiera alguien que pudiera redimir esas tierras. En este caso tenía que ser un pariente cercano. Entonces todo esto es lo que encontramos en esta historia. Y aquí hay otras cualidades, por ejemplo en Ruth, una mujer trabajadora, una mujer que se esfuerza, que no tiene miedo. Y aquí otra lección homilética, porque creo que esto va teniendo lecciones que vamos a ir al final viendo hacia dónde nos llevan estas lecciones. Y es que sí, Dios obra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ojo, cuando estemos pasando por tragedias, por dificultades, sí, recordemos que Dios va dirigiendo y va guiando, pero yo tengo que poner mi parte, yo tengo que moverme, yo tengo que salir, yo tengo que preguntar, tengo que tocar puertas y saber que Dios está guiando, pero no esperar, bueno, me voy a quedar aquí, ¿verdad?, a ver qué hace Dios para rescatarme. Entonces creo que son lecciones
bien interesante que podemos encontrar en esta historia. Y ahora, en el versículo 20, pastor, este sí lo voy a leer, si quisiera que lo tengo ahí, porque vemos todas estas lecciones que estamos aprendiendo y la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros que estamos llegando hacia el fin? El versículo 20 creo que nos va a ayudar nuestro pastor Lenny Perla a ver qué profundidad hay acá en el libro de Ruth sobre el gran amor de Dios por nosotros. Dice acá, y dijo Noemí a su nuera, después de que ella le había dicho que estuvo en el campo de Booz, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Pastor, este concepto del pariente redentor, Goel en hebreo, es un concepto bastante interesante y me gustaría unirlo con esta perspectiva con la que quiero que nos ayude. Muchas veces, tristemente, Satanás ha logrado meter en la cabeza, incluso de los cristianos, la idea de que Dios es un ser implacable, que está esperando que nosotros cumplamos un checklist de cosas, de que vamos a ver hasta cuántos puntos tiene para dejarlo entrar en el cielo, y que aún así, quizás a regañadientes, nos va a dejar entrar al cielo. Pero ¿qué nos está mostrando la historia del pariente redentor en Ruth sobre el hecho de que Dios está más deseoso de llevarnos al cielo, incluso a veces de lo que nosotros mismos queremos estar ahí? Bueno, totalmente. Ustedes notan la sorpresa cuando Ruth, emocionada, está contando. Sí. De paso, también, probablemente su condición de extranjera la hizo ser un poco más cuidada, porque recordemos, Dios había puesto una ley en el pueblo de Israel y les dijo, mire, cuando ustedes recojan su cosecha, dejen siempre, o sea, se les cayó algo ahí, déjenlo, y déjenlo para los extranjeros, déjenlo para el que no tiene. Aquí nosotros vemos también que Booz es una persona de un gran corazón. Mire cómo todo se va uniendo. Es increíble, vemos que en medio de las tragedias no todo está perdido. Uno no puede decir, todos los seres humanos ya, no hay esperanza. Mire, siempre hay alguien que está emulando esas características del amor de Dios. Y entonces cuando Ruth le está contando emocionada a Noemí, él dice, mira, ¿cómo se llama? Ah, vos, él es pariente. Y entonces, wow, yo me imagino que ellas ahí se emocionaron, se pusieron contentas, no sé cómo lo reflejaban en ese tiempo. Hoy diríamos se abrazaron y saltaron, no sé. Pero ella le dijo, él es pariente. Y entonces Noemí llama a una ley que había en ese tiempo donde un pariente cercano, el más cercano, había que comenzar del más cercano, tenía que redimir o tenía que salvar a esta familia. Note que tenía que ser alguien de la misma familia. Sí. So que el Goel, eso porque ese es el término hebreo para hablar acerca de este pariente cercano que redimía a alguien que había quedado sin familia, entonces tenía que ser de la familia, y este término se aplica perfectamente a Cristo Jesús. Amén. Quien Él tuvo que hacerse hombre como nosotros, y lo vamos a ver incluso más adelante, lo vamos a ver mucho más claro, y ahora tenía esa buena noticia que estaban ante la presencia de alguien que podía rescatarla, que podía redimirla. Pero la pregunta es, ¿iba a querer Booz? Esa era la pregunta que ahora queda en el aire. Y bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana ya en detalle, pero solamente queremos destacar, para terminar, pastor, el hecho de que Dios dispuso esto para que nosotros sepamos que Él está más dispuesto de lo que nosotros imaginamos para poder redimir nuestras vidas. Y como ya lo decía nuestro pastor, Jesús se hizo hombre, el Creador, se hizo parte de su creación para poder, y murió por nosotros para poder redimirnos. Finalmente, pastor, a nosotros que estamos viviendo hacia el final, y para que pueda orar por nosotros por eso, ¿qué nos debería decir sobre el hecho de que no importa cuán mal se pongan las cosas, la promesa de que Jesús va a venir por segunda vez es segura y pronto podremos estar redimidos en la casa del Padre? Totalmente. Recordemos que hay alguien que nos ama, que nos ve a pesar de nuestra indignidad. Es interesante cómo Booz se fijó en Ruth, en su trabajo, en su disposición, su alegría. Tenía buenas características esta mujer, Ruth,
Pero Él se fijó en ella. Y la Biblia dice que Jesús se fijó en nosotros. Ahora, no porque teníamos buenas características, sino por nuestra necesidad. Él nos vio, sintió compasión, y Él no solo nos rescató desde afuera, sino que Él vino adentro. Él se hizo hombre, el Verbo que era Dios, que estaba con Dios. Jesús se hizo carne y estuvo en medio de nosotros a fin de poder rescatarnos. Debemos saber que no estamos solo en medio de las tragedias y las dificultades. Dios está presente, nos busca donde nosotros estamos, y aunque hay alguien que puede reclamar, como veremos el día de mañana, sí, que puede reclamar, no, que le pertenecemos a Él, Jesús en realidad ha hecho todo para que nosotros podamos regresar de donde salimos. Así que ore por nosotros por eso, para que mantengamos en nuestro corazón esa convicción del profundo amor de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por las lecciones aprendidas en este día. Gracias porque tú nos hablas a través de estas historias. Nos muestras, Señor, que en medio de un mundo caótico todavía podemos encontrar bondad, porque hay personas que te están imitando. Ayúdanos a ser de esas personas también. Ayúdanos a reconocer, Señor, que Jesús ha recorrido todo el camino, ha cubierto todo el trecho que había entre el cielo y la tierra, para que nosotros regresemos de donde salimos. Gracias te damos, Señor, por ese mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.